Utilizar la mente un poquito. La mente se esparce. Se sale de uno mismo. Y uno mismo lo puede recoger. Le puede enfocar. En verse a sí mismo. Y uno mismo puede observarla. Observar el cuerpo, observar los sentidos, observar los pensamientos, los sentimientos. Es recoger la atención. Y se recoge con un propósito. De tener la mente lista para aprender. Y hay algo que aprender. Hay que discernir. Que aunque se piense que la satisfacción se encuentra afuera, entre situaciones, objetos, seres, anécdotas. Esa plenitud que buscamos es la verdad esencial del ser. Eso la mente lo tiene que aprender, reconocer. Que no es esto o aquello lo que queremos, sino que queremos es el producto de haber logrado esto o aquello, que es un sentimiento de bienestar, de comodidad, de paz. No la cosa en sí, sino la integridad personal. Un yo que no queremos rechazar. Eso es lo que tenemos que aprender. Y para ello necesitamos una fuente de conocimiento que nos revele esta verdad. Y es el Señor del universo el que nos enseña.
y a Él lo invocamos. Om. 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 Señor, protégenos. Que nuestro estudio sea provechoso. Que juntos nos esforcemos por asimilarlo correctamente. Que nuestros egos no se interpongan en nuestra conversación. Y que la visión de la enseñanza bendiga nuestras vidas y las vidas de los seres que nos rodean. Señor, que haya paz, paz, paz. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu ma vidvishavai. Om Shanti Shanti Shanti. Muy bien. Veamos en qué página nos quedamos la vez pasada. 689. En la 89. 689. O sea que vamos a... Ese es el último párrafo de las... donde dice el regreso. No, vamos a empezar donde dice, tiene este versículo el propósito de ser una forma de meditación. Ajá. Aquí está, muy bien, en la 89 al pie. Muy bien, ya lo encontré. Gracias. Ajá, perdón que no. No. ¿Dónde dijo? En la 689. Sí, pero Tiene este versículo el propósito de ser En este versículo una forma de meditación. Es la pregunta que forma el maestro. Ahorita vamos a entrar más en detalle para ver a qué se está refiriendo. Vamos a ver esto, vamos a verlo en contexto, Vamos a regresarnos un poco atrasito para ver el versículo. Fíjense bien, no cambien el suyo si no quieren. Ahorita voy a ver lo que dice el versículo, Eso está muy atrás, porque hemos estado viendo bastante. Aquí está el versículo, lo voy a leer yo. Muy bien. Escúchenlo, por favor. Aquí Krishna, estamos... yo no estoy bien. no, esa no es. ¿Con qué te salva? Se las 689 dijimos. No. Aquí está, pero no es Pero lo que no no es- encuentro. Entonces está otra versión. Allá está más atrás. Aquí. Ahí mero, muy bien. Voy a leer el versículo en sí, ¿ok? Nomás escuchen. A ver. ¿Ya lo encontraste, Anita? Sí, nada más que estaba viendo. Muy bien. Sí, estaba mal. Está diciendo aquí Krishna a Arjuna, le está diciendo esto. Y se acuerdan que está hablando de una ceremonia, un ritual. Sí. Ey, Entonces aquí está expresando, ¿verdad? Dice, el medio para la ofrenda es Brahman. Ahora, el medio para la ofrenda, en este caso, cuando alguien hace una ofrenda, ¿quién está haciendo la ofrenda? ¿Cuál es el medio para hacer la ofrenda? Se hace una ofrenda. ¿Y cuál es el medio para hacer la ofrenda? pues
digamos, te Una digo, persona y una cosa. correcto, correcto. Pues sí. La persona o una cosa, puede ser un objeto. Objeto. ¿Ok? En este caso viene siendo, por ejemplo, la cuchara. Por ejemplo, si vas a echar arroz al fuego, Ajá. agarras entonces el medio, El medio, sí. ¿ok? Y también el medio puede ser la persona, ¿correcto? Haz la que hace la ofrenda. Si, digamos, en este caso, como cuando la persona ofrece flores, por ejemplo. Sí. Que entonces las manos y la persona es el medio. Entonces dice el maestro, aquí dice Krishna, le está diciendo, el maestro le está diciendo al estudiante. Le está diciendo, el medio para la ofrenda es Brahman. O sea, que él es todo. Dice, la ofrenda en sí es El Brahman. Brahman. ¿Y quién lo ofrece? Le está ofreciendo Brahman. Brahman. ¿En dónde? En el fuego, que es Brahman. Entonces, Brahman es ciertamente alcanzado por aquel que ve todo como Brahman. Ese es el versículo al cual se está refiriendo el maestro Dayananda cuando hace la pregunta a que está al pie donde vamos a seguir el estudio. ¿Se acuerdan? Vamos a ver dónde está la pregunta. Esa dice. Tiene el versículo. Ahora, tiene este versículo el propósito de ser una forma de meditación, porque algunas personas la toman, todo lo que está diciendo es para meditarlo. ¿Ok? Fíjense bien, cuando decimos es para meditarlo, quiere decir que ya lo vimos, ahora vamos a meditarlo. O sea, es algo que se hace después, ¿verdad? Como sentarse. A ver que vamos a meditar sobre eso. La pregunta, tiene este versículo de que el instrumento que se hace la ofrenda es Brahman. Lo que se ofrece es Brahman. El que le está ofreciendo es Brahman. El fuego también es Brahman. Entonces, el que conoce esto y se obtiene a Brahman, dice. Ok, ahorita vamos a ver. A ver. Vamos a ver qué dice. Anita, ¿quiere leer eso, por favor? Aquí, Shankara. Aquí Shankara presentó una objeción. ¿Por qué no interpretar este versículo como un tipo de meditación al ver Arpana, la ofrenda como Brahman, de la misma manera que si el Señor es invocado como un ídolo? Pero si su propósito fuera de una meditación, ¿por qué se dijo que la persona obtendría a Brahman? O tomar de esta manera este versículo estaría también ignorando el conocimiento que se estableció previamente de cómo ve karma en karma. Entonces vamos a leer eso. Dice, tomar de esta manera este versículo estaría también ignorando el conocimiento que se estableció previamente de que uno ve a karma en karma. Ok, vamos a ver eso. Aquí se está llevando a cabo una acción. Ok, fíjense bien. Aquí se está llevando a cabo una acción. O sea, vamos a hacerlo de esta manera. Aquí está la ola y se está desplazando. Eso es karma. O sea, la ola me estoy desplazando y voy para allá. Esa es la ola. Ahora, y está otra ola. Y vea la ola esa que dice me estoy desplazando. Y por supuesto que hay un desplazamiento del punto A al punto B. Y eso toma tiempo, es karma. Ahora, inclusive la ola cuando va para allá dice, voy para allá porque quiero esto, o voy para allá porque me quiero huir de esto. Ok, muy bien. Y esta otra ola, esta ola es una ola sabia. Es una ola sabia ¿en qué sentido? En que se conoce a sí mismo como ¿qué? Como agua. Como agua. ¿Correcto? Ahora, entonces, esta ola que se conoce a sí misma como agua, entonces está dando cuenta que el que se está desplazando es agua. El motivo por el cual se está desplazando, el motivo, lo que lo impulsa a desplazarse es agua. A donde va es agua y donde camina también es agua. O sea que en la acción está viendo que no hay acción. El desplazamiento
solamente le pertenece aquello que no tiene realidad propia. Su realidad la tiene prestada. ¿De qué tiene prestada la hora su realidad? ¿Quién se la presta? El agua. El agua le presta su realidad. Entonces, el agua simboliza ¿qué? ¿Qué representa? Brahman, la verdad, la última realidad. Y la ola representa ¿qué? La personalidad, el jiva que le llaman, el individuo. Entonces, si el individuo no sabe, no se conoce como, no conoce su verdad como Brahman, como agua, o sea, que es la verdad de todo el océano. Si no se conoce a sí mismo como tal, entonces si yo me desplazo, entonces tiene la idea de ser el hacedor. El hacedor. Pero si se conoce como Brahman, aunque hay un hacedor, porque hay una acción, sin embargo él sabe que él no hace. ¿Ven eso? Entonces, esto que está diciendo aquí el maestro, entonces dice aquí, Shankara presentó una objeción: ¿por qué no interpretar este versículo como un tipo de meditación al ver Arpana, la ofrenda, como Brahman? De la misma manera que el Señor es invocado como un ídolo. Pero si su propósito fuera de una meditación, ¿por qué se dijo que la persona tendría a Brahman? Tomar de esta manera este versículo estaría también ignorando el conocimiento que se estableció previamente de que uno ve a karma en karma. Muy bien, entonces aquí se está ignorando ese conocimiento que se dio de que la acción es solamente aparente y que la acción, toda acción, ya sea un ritual o cualquier cosa, no es otra cosa más que Brahman mismo, el motivo, el instrumento, el medio, todo aquello, porque no hay otra cosa. Brahman es la única cosa que es. Ahora, sin embargo, si se toma uno como separado, entonces dice, muy bien, entonces voy a meditar sobre esto. ¿Para qué? Para unirme. ¿Cómo que para unirme? Sí, voy a meditar sobre esto. ¿Para qué? Para unirme, para que la conciencia individual se una con la conciencia universal. O sea, digamos, para unirme. ¿Qué estoy diciendo entonces? Que estoy separado. Estoy separado. Como si estuviera separado. Entonces voy a meditar en ello. ¿Para qué? Para unirme. Y muchos de esos le llaman yoga. Es lo que... Es lo que le llaman yoga. Ahora, yoga, por supuesto, es una palabra técnica, ¿verdad? Sin embargo, cuando se ve de esa manera, entonces, desde el momento en sí de que la persona dice voy a meditar en ello, entonces me siento a meditar, ¿para qué? Para unirme. Entonces aquí es una acción. Meditar es una acción. Entonces soltar. Muy bien. Esto es para que sea visto en el momento de la enseñanza. Porque de otra manera estoy partiendo de la premisa de que soy un ser separado. De que Brahman es algo que hay que lograr en tiempo y en espacio, que se encuentra por allá. El ser es algo que tiene que lograrse. Este que está aquí es distinto de aquel. Y esa mentalidad, ¿verdad? Entonces lo que hace es, desde el momento mismo que se piensa así, se está negando la posibilidad, se está negando qué es lo que me impulsa a mí como ser humano a buscar la plenitud. Se está negando porque entonces dice, si tú buscas la plenitud, dice la enseñanza, es porque tú eres la plenitud. Entonces, pero no me estoy dando cuenta, que no he discernido que hay algo en mí que me impulsa a buscar plenitud, porque mi naturaleza es plenitud. Entonces estoy considerando que mi plenitud va a ser la consecuencia de algo. Que mi plenitud va a ser la consecuencia del religioso de llegar a un cielo, del místico ese de unirse con Dios y cosas así. Cuando la verdad está en que esa ola no tiene que unirse con nada, lo que tiene que hacer es destruir su ignorancia, darse cuenta que es el agua, y el agua no se va a hacer algo que va a llegar un día, sino que sino que ella es eso. Entonces, ¿qué es lo que le impide? Es nomás descubrir, hacer un lado esa ignorancia y darse cuenta que es él. Y conocer no es una acción. Aunque la palabra conocer parece una acción, porque siempre, cuando se habla de conocer, se habla de objeto y sujeto. El que ve lo visto y la vista. Aquí estamos hablando de un conocimiento directo, inmediato. O sea,
como puse el ejemplo yo de aquella persona que se da cuenta de repente que estábamos hablando de que estaba buscando fulano de tal y estuvo mucho tiempo con fulano de tal y no sabía que era fulano de tal. No. Entonces, a pesar de que estuvo con fulano de tal mucho tiempo, él no sabía que era fulano de tal, comió con él, durmió con él y cosas así. Entonces de repente va y le pregunta a fulano de tal, oye, ¿usted conoce a fulano de tal? Y dice, pues sí, lo conozco, bien lo conoce íntimamente. Entonces, fíjense, pues Shabda, por palabras, le dice, fíjense bien, le revela la verdad. ¿Cuál es la verdad? Ese fulano de tal soy yo. Entonces, ¿qué tuvo que hacer aquel sino no solamente escuchar y darse cuenta de la realidad de que fulano de tal era el que siempre ha estado con él? Y el problema está que no sabía que era él y estaba con él todo el tiempo y pensaba que fulano de tal iba a estar en otra parte, que era otro. Entonces, el desconocimiento no implica acción. El desconocimiento nomás implica darse cuenta de algo que ya está ahí. ¿Ven el punto? Entonces aquí alguien me mandó un documento donde se da una especie como de reflexión de que la personalidad, el ego, era como un poquito de agua adentro de una botella que se encontraba en el mar, siendo, ¿cómo se dice?, sacudida por el mar en todas partes, llevada de aquí para allá. Y que ¿qué pasaría? O sea, en este caso el mar representa el todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si esa botella se rompiera? ¿Y qué le pasaría al agua que tiene adentro? Pues se volvía agua. Entonces, de acuerdo a esa idea, tenemos aquí una botella que representa al ego, y tenemos aquí, o sea, la personalidad humana, y tenemos aquí el ser, que es el agua, y el agua de afuera, que también es o sea, que aquí se está diciendo que hay una separación, porque resulta que la botella es de diferente naturaleza que el agua. Sí. Entonces se dice aquí, se dice que tú eres parte del todo. Y se está diciendo que tú eres distinto del todo. Entonces que tienes que destruir ese cuerpo, destruir esa mentalidad. Momentito, no tienes que destruir nada. Lo que tienes que destruir nomás es la ignorancia que tienes de ti mismo, porque en la mente es Dios mismo. Cuando digo Jesús, el reino de los cielos se encuentra entre vosotros, no estaba refiriendo por ahí un puntito por allá, sino que tú eres el reino de los cielos. Date cuenta de ello. Ese fulano de tal que anda buscando, que tú le llamas plenitud, eres tú mismo. Entonces, la idea de que hay una separación y que hay algo que me separa de, es una idea que se encuentra, que no cabe. No cabe porque en ti inherentemente se encuentra ese ímpetu, esa presión por la plenitud, por la inmortalidad, por la sabiduría completa. ¿Y por qué? Porque esa es tu naturaleza. Sin embargo, te vuelves difuso y te vas hacia afuera buscando aquella allá. Y todo aquello, por supuesto que es interesante, jajaja, esto, lo otro, aquí allá, se siente bonito, pero al final de cuentas quedas tan vacío como al principio. Porque la plenitud no se encuentra allá cuando tienes un momento agradable. Entonces, ay, qué suave, qué bonito. Sin embargo, se te va. Entonces, quieres, como le dicen, como dicen aquí, otra. Estamos buscando. Digamos como están mariachis tocando, ¿verdad? Y está buena la canción, ¿verdad? Sí. Ya se acabó la canción, otra. O sea que se repita la función. Sí. Y estamos constantemente otra. Y las tenemos las otras tal vez cuando podemos. Cuando tenemos para pagarle al mariachi. Cuando por fin de cuentas me saludan y me sonríen. Pero luego quiero más. No quiero que me sonríe solamente, yo quiero más. No sé cómo. Ya cuando se va o ya no hay otra, entonces es cuando viene todo ese... No, la otra significa que no me llenó. No fue suficiente. Me dejó vacío.
Y entonces ese sentimiento de vaciedad es intolerable, yo quiero más. Y cuando no puede, por alguna razón hay más, no, haber más, entonces es cuando también viene ese sufrimiento. Por supuesto, todo el sufrimiento, inclusive hasta cuando está la canción bonita, estamos pensando que se va a acabar. Y ya no. Pues sí. Como el niño que tiene su nieve, se la come bien despacito. ¿Para qué? Porque le dure. Porque ya sabe que se la va a acabar. Y es lo que pasa, bueno, yo pienso que es lo que pasa, que muchas veces no disfrutamos lo que tenemos en el momento porque estamos con la mentalidad de que se nos va a acabar, o de que se va a ir, o de cualquier cosa, entonces Pues no, de querer más, o no pues. se disfruta, ¿verdad? O no aprecia uno el momento donde están las cosas por estar pensando uno más adelante. Sí. Y yo pienso que también ahí es cuando perdemos muchas cosas. Así es correcto. Entonces ese es el punto. Entonces aquí el maestro dice, si la naturaleza de tu ser es ese Brahman, entonces ¿en qué tienes que meditar, hermano? No vas a darte cuenta. O sea, que no hay nada que practicar, por decirlo así. Para tu ser, ¿qué tiene que practicar la ola para que sea agua? Porque una práctica es una acción. Sí. Y esa acción tiene que producir algo. Y tú no eres algo que va a ser producido, porque lo que ya está ahí no se puede producir. ¿De acuerdo? Lo que ya está ahí no se puede producir. Y las acciones lo único que pueden producir es algo que no está ahí. Entonces, ¿se acuerdan que había 3 instancias? Tiempo, espacio. Espacio. ¿Y qué? Estas 2 se resuelven con acciones. Y la tercera distancia No, la es ignorancia. distancia. Tiempo y espacio, las distancias de tiempo y espacio se resuelven por medio de acciones. Y la distancia de ignorancia, ninguna acción la resuelve. El desconocimiento. Esa distancia, lo más cuestión de remover la ignorancia de algo que ya está ahí. Entonces no hay tal distancia. Es una distancia nada más de ignorancia. No hay que romper ninguna botella. No tienes que morir. Y cuando te mueras, entonces ya te vas a unir con él. Si todo el tiempo estás unido a él, hermano, no es lo único que hay. En realidad no estás unido a él, tú eres él. ¿Es una blasfemia decir que la ola es el océano? No, si lo estamos viendo desde el punto de vista de su naturaleza, de su verdad. Sí. ¿Qué diferencia hay entre la ola y el océano desde el punto de vista de su naturaleza? No hay diferencia, absolutamente. Porque nomás agua hay. Entonces no hay tal cosa. Entonces aquí está diciendo el maestro. Vamos a continuar. Vamos a continuar. ¿Quieres leer, por favor, Eloisa? Después de todo, el conocimiento es la visión del Atma, Atma. de Atma, como Akarta. Vamos a ver, una pausa. ¿Qué quiere decir Atma? Yo, El ser, yo. ¿Y qué quiere decir Akarta? el no hacedor. No hacedor. O sea, después de todo, ¿cuál es el conocimiento? Después de todo, el Conocimiento conocimiento es la visión del Atma como Akarta. Continúa. Samsara, ¿Qué quiere decir Samsara? Nacimiento y renacimiento. La rueda de vueltas la rueda, ajá. y no solamente eso, sino que las agitaciones del mundo, el mundo mismo. Samsara existe porque todos se toman a sí mismos como cartas. Kartatra Kartatva es Samaritva, Samaritva, Samsaritva, Samsaritva. no hay más. No hay nada más. Cuando te ves en ti mismo como... A ti. Cuando te ves a ti mismo como un karta, te estás tomando como el complejo formado por el cuerpo, la mente y los sentidos. Continúa, El cuerpo, la mente y los sentidos se vuelven para ti el yo, el Atma. De hecho, esta es la única forma en la que tú te vuelves el karta. Y así tomas el cuerpo, la mente y los sentidos como Atma. Entonces, tú eres un samsari. Porque esto es... No, por esto. Por esto es que Kartatva.
Kartatua. Kartatua significa Samsaritva. samsaritva. Cuando la noción de ser hacedor Kartatua. está presente, también Samsarita samsaritva está presente. Es decir, hay alguien que disfruta los resultados de la acción. Karmaphala Bota. Vodka. Donde hay no lo puedo decir. Kartatua. Kartatua, sentido de ser el hacedor, hay disfrutador, y a esto es a lo que llamamos samsara. Muy bien, vamos a tratar porque eso está medio caramba. Entenderlo, ¿verdad? Muy bien, entonces ya establecimos que Atma quiere decir la verdad. La ola cuando es ignorante, Ajá. fíjense bien, la ola cuando es ignorante, entonces le da la cualidad o el estatus de yo al tamaño, a su tamaño, ¿correcto? Le da el estatus de yo a su tamaño. Si yo soy una olota, Pues sí. ¿ok? O yo soy una ola muy a su facultad, Inteligente. muy inteligente, Muy guapa. guapa, o soy una olita chiquita y bien tonta, ¿verdad? Pues sí. O sea, las cualidades de la ola las toma como yo. ¿Y quién está tomando eso? Lo está tomando la ola. ¿Y la ola qué es? La ola es H2O, ¿correcto? Es agua. Ahora, entonces, agua hace que la ola sea consciente de sí misma. Pero se equivoca, con esa conciencia se identifica con las cualidades de la ola. Entonces, nosotros como personas somos conciencia pura. Y esa conciencia pura da cabida al intelecto. Y ese intelecto, esa conciencia da la idea de yo soy, aham. Entonces, cuando dice yo soy, entonces yo me vuelvo, o sea, Atma, me vuelvo el intelecto. Cuando yo soy realmente la conciencia pura, que es perfecta, entonces me identifico con el intelecto y digo yo soy listo, o soy tonto, o yo soy esta personalidad, y me identifico con la mente, con los sentimientos, y me identifico con el cuerpo y con todo aquello. Entonces ya es como cuando la ola se identifica con su forma, y entonces ya se perdió el asunto. Ahora, al momento en que se identifica conciencia, o sea, el verdadero yo, Atma, con el cuerpo, la mente, los sentidos, ese complejo, ese conjunto, en ese momento nace el samsara. Samsara quiere decir el conflicto. Samsara quiere decir el sufrimiento. Eso quiere decir, porque resulta, ¿y por qué viene el sufrimiento? Porque resulta que la naturaleza del ser es completa y nos estamos identificando con algo que es incompleto. Y aunque no sabemos que somos completos, sentimos que debemos ser completos. Y nos identificamos con aquello que es mortal, que tiene principio y fin. Entonces, eso se vuelve sufrimiento, automáticamente. Ahora, una vez que la persona se da cuenta que él es el todo, Brahman, o sea, que el Atma lo pone donde le pertenece. Atma quiere decir el yo. Lo pone donde le pertenece, que es aquello que es inmutable, que no cambia, o que aquello que no tiene principio ni fin. Entonces, automáticamente el sufrimiento termina, samsara termina para él. Entonces, samsara es una noción que parte del sentimiento de ¿qué? De Kartatua. Fíjense bien, Kartatua quiere decir me considero el hacedor. Y al considerarme el hacedor, entonces viene samsara. ¿Se dan cuenta de eso? Sí. Al momento que me siento el hacedor, en ese momento samsara aparece. Cuando me doy cuenta que yo no soy el hacedor, Se va. samsara termina completamente. El sabio no sufre. ¿Por qué? Porque él es todo. No carece de nada, no hay vaciedad, no hay otraidad, no hay otra cosa. Brahman no tiene doble, es no dual. Voy a leerlo de todas maneras, escuchen esto. Después de todo, dice el maestro,
El conocimiento es la visión del Atma como akarta. O sea, la visión del ser como no hacedor. Ahora, samsara existe porque todos se toman a sí mismos como kartas. ¿Cómo qué? Como hacedores. Como hacedores. Ahora, kartatva, el kartatva quiere decir la naturaleza de karta, o sea, el sentimiento de kartva es samsaritva. Samsaritva, o sea, es otro sentimiento de que soy un sufrido. Samsarita quiere decir en este caso alguien que sufre. Alguien que es, como se dice, es aventado por las cosas, es como se dice, es un títere de las situaciones. Es la persona de samsaritva. ¿Por qué? Porque se siente de kartatva. Y además no solamente eso, el sentimiento de limitación me hace sufrir. Entonces soy samsaritva, le llaman. Entonces dice, entonces no hay nada más. Esa es la visión del que no sabe. No ve nada más que eso. Ahora, cuando te ves a ti mismo como un karta, te estás tomando como el complejo formado por el cuerpo, la mente y los sentidos. Te tomas a ti como eso. Ahora, el cuerpo, la mente y los sentidos se vuelven para ti el yo. ¿Entiendes? El cuerpo, la mente se vuelven para ti el yo. O sea, el Atma. Entonces, cuando dices Atma, cuando dices yo, estás refiriéndote al tamaño, a los atributos, a las cualidades, a los sentimientos, a las acciones. Entonces el yo te lo pones a lo que no le pertenece. Hace cuenta como si tú ves tu sombra, fíjate, tú ves tu sombra que está reflejada en el piso. Entonces te tomas como la sombra y sufres porque le pasó un camión encima. O sufres porque pasó por un charco. O porque alguien pasó y me pisó. Así es. Estamos identificados con aquello que no somos. Y lo consideramos que eso somos. Ahora, hay una otra cosa. ¿Qué es la personalidad del complejo cuerpo, mente, sentidos? Bueno, no es el ser. En realidad sí es el ser. Fíjense bien, ahí te va. Fíjense bien. El complejo cuerpo, mente, sentidos no tiene realidad propia. Pero tiene una realidad. Y lo que le presta su realidad es el ser. Entonces, cuando tú ves tu cuerpo y tus mentes y tus sentidos, por supuesto que estás diciendo, pues esta es mi mano, esta es mi cabeza, este es mi estómago, que me duele, y esto es lo que pienso, entonces esto de ello, aquello. Pues lo que estás viendo realmente es al ser. Tu mente es el ser, tus manos, tus pieles es el ser, tu saliva es el ser, tus microbios es el ser, tus ojos es el ser, tu vista es el ser, tu oído es el ser, tus acciones son el ser, el mundo donde estás haciendo tus acciones todo es el ser. Ahora, sin embargo, el ser no es tu cuerpo. En otras palabras, el ser no es cuerpo, el ser no es manos, el ser no es ojos. El ser está libre completamente de ello. Los ojos y las manos y todo lo demás es el ser. Pero el ser no es eso. Ahí te va. Vamos a ver al ejemplo, ¿se acuerdan? Miren, escuchen esto. Vamos a decir que el ser aquí viene siendo la plata del anillo. ¿Okay? Y aquí la personalidad, conjunto, cuerpo, mente y sentidos es el anillo. Su tamaño, que es de hombre, que es corriente, que es fino, todo aquello, su diseño. Esta es la personalidad, eso eres tú como persona. ¿Okay? Y tu realidad es la plata. Muy bien. ¿Es o no el anillo plata? Pues sí. Seguro que el anillo es plata. Sí. Ok, ahora, ¿es verdad o no que plata no es anillo? No, por la plata es, ¿no? Que la plata no es anillo. No, porque la plata podía ser otra cosa. Así es, exactamente. Plata es la naturaleza del anillo. ¿Ok? Entonces el anillo, dijera, yo puedo decir, el anillo es plata,
pero plata no es anillo, porque la plata pudiera ser ¿qué? Arete, Aretes, una pulsera, medalla, un diente. Entonces, volvamos a la plata. Aquí ¿cuál es la plata? El ser, El ser. Brahman. Ok, entonces, si Brahman significa el todo, entonces, formas incluyendo tu personalidad, ¿qué es? Brahman. Brahma. Muy bien, pero Brahman no es tu personalidad, porque Brahman puede ser cualquier otra cosa. No, ya entendió la señal. Brahman puede ser cualquier otra cosa, así como el anillo puede ser un arete. Sí, sí. Entonces Brahman, la verdad, o sea, el ser, no es cabeza, el ser no es pelo, el pelo es ser, Pero el ser no es. pero el ser no es pelo. ¿Ves lo que te digo? Ahora, si el anillo, escuchen esto, el pelo, el tamaño, todo aquello, está expuesto a nacer, o sea, a manifestarse, existir y perecer. O sea, digamos, a mí se me ocurre hacer un arete, porque ahora están de moda las aretes aquí para los señores, ¿verdad? Pues sí. Grande, Entonces, mi anillo lo escucha. Y dice, ¿qué estás diciendo este tonto? Me va a hacer arete, ¿qué me va a pasar? Dice el anillo. Pues el anillo. Entonces voy a perecer. Sí, vas a perecer como anillo. Yo no quiero perecer. Cambio de opinión el Señor. Un momentito. No te va a pasar nada. ¿Cómo que no? Te voy a dejar de ser anillo. Un momentito. Pues tú no eres anillo. Es plata. Tú eres plata. Desde el punto de vista de la plata, tú no eres mortal. Desde el punto de vista del anillo, pues sí eres mortal. Pero desde el punto de vista de la plata, no eres mortal. Entonces, identifícate con el anillo, o sea, con la personalidad humana. Y identifícate con tu realidad. Y va pleno. Entonces, tú no acabas, no empezaste nunca. Lo que empezó fue incidental, esto. Este cuerpo es incidental. Pero lo que tú eres espíritu puro. No te vas a volver espíritu puro. Ya es. Porque el espíritu puro, no, si es puro no se puede volver. No hay nada, no se convierte en algo más. ¿Se convirtió la plata en anillo? No. Digo, ¿se convirtió la plata en anillo? No. No, porque la plata. La que quedó intacta. Lo que pasó es que se manifestó el anillo. Sí. Y así como se manifestó, todo lo que tiene principio tiene que tener que fin. Igualmente, la naturaleza del ser, lo que tú eres, lo que realmente ese Atma, ese yo que tú eres, es completamente independiente de qué, de la manifestación, pero la manifestación es dependiente del ser. El ser no es mundo, ni es persona, pero el mundo y las personas son el ser. Eso hay que verlo en este momento. Ahora, por supuesto que mientras el intelecto dirá, bueno, oye, ¿cómo está aquí la cosa? Entonces sí es necesario reflexionarlo, pero la reflexión no lo va a producir. Lo que va a hacer es deshacerse del cochambre para que se manifieste la verdad. Y dice, caramba, sí es cierto. Entonces la liberación no es que un día te van a agarrar y te van a llevar a una parte, sino que la liberación es nomás deshacerte del cochambre. Mira nomás. Es todo, deshacerse de la ignorancia, es todo. Entonces aquí, después de todo el conocimiento de la visión del Atma, como a carta. Samsara existe porque todos se toman a sí mismos como cartas. Kartatva es samsaritva, no hay nada más. Cuando te vas a ti mismo como un karta, te estás tomando como un complejo, como el complejo formado por el cuerpo, la mente y los sentidos. El cuerpo, la mente y los sentidos se vuelven para ti el yo, el Atma. De hecho, esta es la única forma en que tú te vuelves, por decirlo así, un karta. Es la única manera en que el anillo, la plata se vuelve, por decirlo así, anillo, porque se identificó. Pero nunca se volvió realmente. Dice ahora, dice,
Y si tomas al cuerpo, la mente y los sentidos como alma, entonces ya caíste, te vuelves un samsari, a sufrir, se ha dicho. Por esto es que kartatua, o sea, la idea de ser un karta, un hacedor, significa samsaritva, o sea, sufrimiento. Alguien que sufre, el sentimiento de sufrir. Ahora, cuando la noción de ser el hacedor, kartatua, está presente, también está presente samsaritva. Es decir, hay alguien que disfruta de la acción, de los resultados de la acción, porque toda acción, entonces, ay, lo disfruta. Dice, o sea, el karma phala bhokta. Bhokta quiere decir que disfrutador. Dice, donde hay kartatua, el sentimiento de ser el hacedor, hay disfrutador. Y a esto es lo que llamamos samsara. Ahora, voy a decir, aquí cuando se usa la palabra disfrutador, voy a ver esto, miren. No todas las acciones son disfrute. ¿Ok? ¿Verdad? Porque hay acciones que no son disfrute. ¿Ok? Entonces hay acciones que no son disfrute. Pero ¿a quién le pertenecen los resultados? A mí. Digamos, si llevo a cabo una acción, ya sé que el resultado sea algo que disfrute o que no disfrute, es para mí. Entonces ahora, en el disfrute hay miedo, en el disfrute hay sufrimiento, ¿no? Pues sí. En el sufrimiento, ok, y en el no disfrute, o sea, en los resultados que no quiero, hay sufrimiento también. También. Sin embargo, estoy esperando que terminen y sueño con que se terminen para disfrutar. Entonces ahí disfruten los dos. En uno está el miedo de que se va a acabar, hay sufrimiento en el disfrute, y en el sufrimiento también hay disfrute en la esperanza. ¿De qué? De que termine esta situación. Entonces, cuando habla de bhokta, está hablando de disfrutar, pero quiere decir aquel que está teniendo la experiencia en sí. El disfrutador es el que tiene la experiencia en sí, y que esa experiencia, ya sea que sea positiva o negativa, en lo negativo está lo positivo, y en lo positivo se encuentra el medio negativo. Porque ¿a poco no tenemos? ¿No es cierto que cuando estamos sufriendo estamos suspirando? Porque se acabe esto, ay, cuando se acabe esto, cuando por fin me saquen del fondo de la tierra, ay. Hasta en eso hay disfrute. Pues sí. Sí, porque están con una... Con esperanza. Entonces hay disfrute en los dos. Entonces ese es el bhokta, o sea, el resultado de una acción. Muy bien. Dice, entonces a todo eso, mientras hay hacedor, hay disfrutador. Y esto es lo que llamamos samsara. Ok, muy bien. ¿Quieres leer, por favor? El problema principal de samsara, kartatua, es negado en este versículo al revelar la visión del alma. ¿Del alma? Como a karta. Como karta. Por lo tanto, tomarlo como una meditación con la cual se puede obtener un resultado limitado no es correcto. Aparte de esto, el versículo dice además que es Brahman, lo que ha de ser obtenido. Brahman, al ser ilimitado, no es un resultado limitado. Además, porque la persona es Brahman. Para quien puede apreciar esta visión, no existe nada que necesite ser logrado. Así entonces, el versículo es una revelación de la visión y, como tal, no puede ser una meditación. Muy bien. Meditar es un acto. Y es, por ser un acto, entonces toda acción produce algo. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Y ahora, por ser un acto, aunque es un acto bastante elevado, ok, meditar. Es un acto muy elevado, por decirlo así, dentro de la categoría de actos, meditar. Que podría no ser muy elevado, ¿verdad? Si la persona tiene que estar lavando los trastes y está meditando.
Pero vamos a poner que es un acto muy elevado, una capacidad muy elevada de meditar. O sea, es un enfoque mental y llevar la mente hacia algo. Entonces, el resultado tiene que ser igual al acto. Si el acto es limitado, el resultado va a ser ¿qué? Limitado. Ahora, ¿es Brahman limitado o ilimitado? Ilimitado. Brahman, no hay dos, es Advaita, no dual. O sea, es todo lo que hay. Ahora, yo llevo a cabo un acto limitado, en este caso es meditar. ¿Cómo es que voy a producir a Brahman? A través de la... Porque una acción, un acto tiene que tener su phala, que es en este caso el resultado. El resultado no va a ser Brahman. Porque no puede producir a Brahman. Porque Brahman no es algo a ser producido. Porque quiere decir que no está y ahora sí va a estar. Por eso dice el maestro, voy a leer. Entonces dice, el problema principal de samsara, kartatua, o sea, ese problema, es negado en este versículo al revelar la visión del atma, del ser, del yo, como akarta. Por lo tanto, tomar este versículo como una meditación con la cual se puede obtener un resultado limitado no es correcto. Además de esto, el versículo dice además que es Brahman lo que debe ser obtenido. Ahora, cuando se habla de obtenido, fíjense bien, vamos a ponerlo entre comillas. Porque si algo se obtiene normalmente es que no estaba aquí, ahora ya lo conseguí. O ya fui para allá o ya vino para acá. Sí. Por decirlo así. Es obtenido, es por decirlo así. Por ejemplo, escuchen esto. ¿Se acuerdan del ejemplo de fulano que estaba buscando a fulano? Sí, Y estaba enfrente de fulano de tal. Entonces, ¿ya está obtenido? Pues sí. No, y sí, no. Sí, no, pues sí estaba, pero él no sabía. Entonces, cuando le dijo, ese fulano de tal que tú buscas, ¿soy yo? Entonces, ¿qué? Entonces, el fulano aquel obtuvo al fulano de tal. Que no había ¿En qué sentido? conocido. En términos de Conocido. entendimiento, de comprensión. Entonces, la obtención es una forma de decirlo así. Sí. En realidad ya lo tiene, pero por desconocimiento es como si no lo tuviera. Entonces, la obtención es solamente en términos de comillas, así, por decirlo así. ¿Ok? Entonces, voy a seguir. Aparte de eso, el versículo dice además que es Brahman lo que debe ser obtenido. Brahman, al ser limitado, no es un resultado limitado. O sea, Brahman no es un resultado limitado. O sea, que se obtiene en tiempo y espacio. Dice, además, porque la persona es Brahman, o sea, el meditador. El meditador es Brahman. Para quien puede apreciar esta visión, para quien tiene esa capacidad de darse cuenta de lo que está diciendo aquí el maestro, no existe nada que necesite ser logrado. Ya está. Así entonces, ¿qué es el versículo este? Es una revelación de la visión. Y como tal, no puede ser una meditación. La palabra en sánscrito para meditar es que upasana, meditar. Hay personas que tienen retiros de upasana. Se llaman vipassana también. Donde se van a meditar. Y se pasan, digamos, 2 o 3 días, una semana en silencio, meditando y eso lo otro. Entonces, y por supuesto que, pues, caramba, si uno sale del campo a un lugar bonito donde hay, digamos, no hay problemas, dejaste todo, cuentas pagadas, estás ahí a gusto por unas 2 o 3 semanas, pues, oye, pues te sientes bien. Pues sí. El campo, el lugar, la comida, la gente, todo aquello, ¿verdad? El silencio, ¿entiendes? Aquello, pues, te regenera. ¿Ok? Y es necesario de vez en cuando hacer eso, pero eso no te va a producir a ti. Puedes ir a tantos encuentros y tantos retiros, puedes ir y vas a quedar igualito. Si ese conocimiento, esa visión no la tienes. Ahora, si yo tengo esta visión, vamos a suponer que la persona tiene esta visión, sin embargo, le vienen muchas cosas
que como que se le vuelve a borrar, y la tiene, pero como que no se puede enfocar y como que se le pierde. Entonces, tal vez sea muy bueno echarse un retiro, tener un momento a solas, de quietud, para poder... ¿Se acuerdan que hablaba al principio de que nos difundimos y nos esparcimos por todos lados? Y ese esparcimiento, ¿verdad?, nos lleva de nuevo a la idea de que mi felicidad y mi plenitud está en el wiri wiri, que es el otro, que quitar, poner y allá, cosas así. De alguna manera tenemos que entrar en nosotros mismos. Entonces, si mi mente de alguna manera se me esparce de nuevo, entonces tal vez sea necesario tomar unos minutos de sentarme, 15, 20 minutos, 10 minutos, por mi cuenta, solito, y traer este conocimiento a la vez, y darme cuenta de la verdad de lo que soy. O sea, que me ayude mi mente a poder apreciar y volver a recuperar esa visión, porque la tengo. Si ya la tengo. Ahora, y si no la tengo, necesito tener también esa capacidad de poder recoger mi mente para poder escuchar y aprender cuando se me enseñe. Y una vez que ya se me enseñe y yo pueda ver aquello, y digo, oye, mi caramba, esto es maravilloso. Sin embargo, pum, como que se me vuelve a salir a la cosa. Entonces, sí tomar un retiro. Y no tienes que ir a la montaña. Caramba, nomás mira a tu esposa. Mira lo que Dios te está dando. Y ve todo aquello, tiene su valor. Sin embargo, todo eso es Brahman. Entonces, en todas partes está, mírate. Mira todo para acá y empieza a reflexionar sobre ello. Pero tiene que estar presente para eso. Apreciar pues lo que uno... Así es lo que uno es, realmente. No es un mosquito. Y ese mosquito tiene conciencia. Esa conciencia está presente en él. Ya me vio, y cuando vi que él iba a ser así, le sale la vuelta. Está listo. Hay una conciencia, hay una presencia. Es la misma presencia, esa conciencia. Existe, es una existencia en el mosquito. Vuelvo a darme cuenta que todo es Brahman. Eso es imperativo. Inclusive, parte de la sadhana, de la práctica que puedes hacer, es estudiar esto de vez en cuando, abrir el libro, ver un párrafo, tratar tú mismo de agarrar y de desglosarlo, y decir, oye, pues ¿cómo estás? Reflexionar sobre ello para que tu mente más y más se familiarice con tu verdad. No quiere decir que por eso vas a producir a Brahman, que ya eres eso, sino que tu mente se va a preparar, o sea, se va a limpiar, por decirlo así, purificar, para que esa realidad que ya conoces, la conozcas como tú mismo. Eso es todo. Entonces esto no es una cosa para meditarse, porque la meditación solamente trae a flor algo que ya está, que no estaba ahí. Y aquí tenemos algo que ya está ahí. Entonces la premisa debe ser alterada. Este es un cambio cognitivo. Voy a usar esa palabra. Un cambio cognitivo. Antes yo me consideraba una persona que tenía lo que era lo que se manifiesta, y como consecuencia es un ser mortal. Ahora esta visión me hace darme cuenta que no hay tal cosa, que la mortalidad que yo pienso que soy es nada más es como la mortalidad del anillo. No es nada más una idea, porque no hay tal anillo, lo único que es plata. Entonces la persona ahora tiene ese conocimiento y cambia completamente el paradigma. Entonces ese paradigma hay que traerlo a colación una y otra vez. Paradigma quiere decir aquí la premisa. La premisa. Partir de ahí esa premisa y traerla a colación constantemente. Porque es un conocimiento que no se tenía antes. Eso no se sabía. Ese es el punto. Continuamos, adelante. Voy a leer el siguiente párrafo siempre, ¿ok? Perdón, ¿qué pasó? Ya no quiero eso, un momentito. Dice, Krishna reveló el conocimiento del Atma como Brahman, libre de cualquier sentido de ser el hacedor o el disfrutador, presentando un karma, un ritual. O sea, es la forma que empleó, es el método que utilizó Krishna para explicar esto. Utilizó un ritual. Ahora dice, es de esta manera que es posible ver a karma en karma. Llevas a cabo el karma y simultáneamente ves el karma. ¿Qué quiere decir simultáneamente?
Pues seguido, ¿no? Simultáneamente. Simultáneo, como lo que de repente. Simultáneamente. Inmediatamente. inmediatamente. Así, al mismo tiempo. Ah. Al mismo tiempo. Simultáneamente, que decir al mismo tiempo. Sí. Miren, escuchen esto. ¿Qué es esto? Un vaso, Y simultáneamente pueden ver también que agua. es vidrio. Ah, que es vidrio. Pues sí. Entonces aquí está, dice aquí el maestro que estás viendo karma. Ujú. Sí, es verdad, estás viendo karma y simultáneamente ves a karma. Bueno, vamos al ejemplo de la ola. Okay, ves karma, ves movimiento. Y simultáneamente ves que no hay movimiento. No hay movimiento. ¿Por qué? ¿Qué estás viendo ahora? Agua. Agua. Aquí agua representa lo que se dice en sánscrito, el vastu. Vastu, la palabra vastu significa el fundamento, la base. Oh. El fundamento de la ola es El agua. agua. El fundamento del anillo es La plata. El fundamento de todo lo que existe es Brahma. Brahman, tú mismo. Tú eres el vastu, el fundamento de todo lo que existe, desde ese punto de vista. Entonces tú ves el mundo, las formas, los cambios y toda la cosa, y simultáneamente te ves a ti mismo. Ves la verdad. Y ¿cómo la ves? Es una comprensión. Aquí por supuesto que tenemos la vista, pero la percepción. ¿Correcto? Sí. Pero aquí no estamos hablando del mismo objeto. Aquí estamos hablando de la esencia de todo lo que existe. Miren, todo es. ¿Correcto? Todo tiene eseidad. Todo es. La mesa es, el libro es, la letra es, el espacio es, la molécula es, el átomo es, la persona es, la nariz es, todo es. Bueno, fíjense bien. Escuchen esto. El anillo es, la tapa es, lo de abajo es, lo de un lado es, el tamaño es, ¿correcto? Sí. ¿Qué le da su eseidad al anillo? La plata. Su verdad, Su la plata. verdad. Ese es el vastu. Bueno, pues todo es, y todo es por aquello que es. Eso que es sat, se dice en el sánscrito, sat, eso que es la única verdad, es lo que le da eseidad a todo lo que existe. En realidad, escuchen esto, así como el anillo no tiene realidad propia, entonces no tiene eseidad propia, la tiene prestada. El universo mismo, incluyendo esta personalidad, su eseidad la tiene prestada. ¿Por qué? Por aquello que es sat. Eso que es la verdad. Eso que es aquello que no pasa por cambio alguno. Y podemos decir, eso que es Dios. Entonces, no importa que veas lo conocido y lo desconocido, lo conocido es y lo desconocido también es desconocido. Es. Pues lo conocido y lo desconocido tienen eseidad por la presencia de es, la existencia absoluta. Eso es sat. Eso tú eres, esa eseidad. No hay, esa personalidad no tiene relación, no tiene realidad alguna, si no fuera por eso que es. Entonces aquí dice el maestro, dice, de esta manera es posible ver a karma en karma. ¿Por qué? Porque uno que está viendo todas las cosas manifestadas, todas tienen necesidad, y todo es producto de una acción, es el resultado de una acción, y todo es acción. Entonces quiere decir que esa acción, al mismo tiempo que ves la acción, simultáneamente ves la no acción. La no acción. Dice, llevas a cabo el karma y simultáneamente ves la karma. Ves el karma y lo niegas. De la misma manera que ves una película y luego niegas su realidad, al saber que las escenas que ves están todas grabadas en una superficie plana con luz y sombra. El Atma, el ser, el yo que tú eres, en sí se encuentra siempre
desapegado, asanga. Se encuentra siempre desapegado, asanga. Ah, caramba, el ser se encuentra desapegado. Fíjense bien. Fíjense bien. Vamos a volver a esto. ¿Cuál es el ser del vaso? El vidrio, ¿correcto? Ahora, el vaso depende del vidrio, pero el vidrio no depende del vaso. Entonces el vaso se encuentra desapegado del vidrio. ¿En términos de qué? De que no hay dependencia. Oh. No hay dependencia. O sea, en otras palabras, si te identificas con el aspecto manifestado, cuerpo, mente, sentidos, entonces hay dependencia. ¿De qué? De aquello que es, para que todo eso sea. Pero aquello que es no depende de tu cuerpo, mente y sentidos. Es apegado completamente. En otras palabras, a la personalidad humana la hace el ser, pero el ser no depende de la personalidad humana. Así como al vaso lo hace el vidrio, pero el vidrio no depende del vaso para ser. ¿Ves la idea? Entonces el ser es asanga. Asanga quiere decir desapegado. Muchas personas, cuando oyen esto, piensan que la persona, para ser espiritual, hay que ser desapegados. Entonces, ¿sabes qué? Me hago desapegado de mi mujer, no le hago caso. Me hago desapegado de mis hijos, no les hago caso. Entonces ven a una persona que tiene sentimientos de amor, de ternura. Oye, está bien apegado tú, hombre. O sea, digamos, tiene una idea equivocada de desapego, asanga. Y aquí estamos hablando, el desapego es en términos de qué? De no depender. De ver la verdad. De ver la verdad. Así, ustedes ven, y simultáneamente ven el vaso, por supuesto que lo necesitan para tomar su agüita. Sin embargo, ven la verdad, que es el vidrio. El vidrio no depende del vaso, el vaso depende del vidrio. Entonces hay un desapego natural. En realidad, fíjense bien, hay otra cosa. Cuando dos cosas se juntan, una está pegada a la otra, así como aquí. Aquí tanto vaso como vidrio son reales. Tienen una realidad, o sea, pertenecen al mismo orden de realidad. Muy bien. Brahman, el ser, pertenece a un orden de realidad distinto de la manifestación. La manifestación es aparente. Su realidad es aparente. Y por supuesto que es, como estamos aquí platicando y cosas así, es funcional, por decirlo así. Como el anillo es funcional. Sin embargo, el ser, Brahman, Atma, Paramatma le llaman también, pertenece a otro orden de realidad, y aunque se está manifestando el mundo en esa realidad, el mundo como no tiene realidad, el mundo absoluta, sino que depende de la realidad, entonces no se unen, no se juntan, no se revuelven. No se revuelven. Siempre está el ser preparado. Aquí, fíjate bien en esto. La plata no se revuelve con el anillo. La plata es independiente completamente del anillo. En realidad no hay tal anillo. Lo único que hay es plata. Entonces el anillo se vuelve nomás una convención. Convenimos que eso va a ser anillo, le decimos anillo. Y luego tiene ciertas cualidades, atributos, entonces tiene valor, no tiene valor, es de hombre, es de mujer, cosas así, el tamaño y cosas así. Pero esas son completamente irrelevantes con relación a ser. No sé, en la plata no se convierte en anillo. Entonces no se pega. No está pegada. Entonces volvemos aquí a lo mismo. Entonces dice, y si niegas su realidad, ves el karma y lo niegas de la misma manera que ves una película y luego niegas su realidad, al saber que las escenas que ves están todas grabadas en una superficie plana con luz y sombras. El Atma en sí se encuentra siempre desapegado, asanga. Permanece limpio, tal como la pantalla sobre la que se ve la película. Esta es la naturaleza del Atma, del ser. No desempeña acción alguna y no disfruta del fruto de la acción tampoco.
no disfruta del fruto de la acción. Ahora, disfruta que en ese sentido, digamos, el ser no disfruta del fruto de las acciones. Ni le quitan ni le ponen. Porque en realidad no tiene realidad. Cuando estás dormido, cuando estás soñando, fíjate bien, el personaje del sueño disfruta de las acciones. Pues sí. Dice, gané o perdí. ¿Ok? Son disfrutos. Hice esto y me resultó esto. Entonces el resultado lo experimenta y me gusta, no me gusta, lo que sea, es el disfrute. El soñador no tiene nada que ver con eso. La mente del soñador está la mente del soñador nomás sostiene al sueño. En él pasa el sueño, en él se manifiesta, en él se desarrolla el sueño, en él hay personajes en el sueño. Sin embargo, lo que pasa en el sueño, para nada. Si el personaje del sueño se llenó de deudas, se puso a jugar en Reno, y en Reno o en Las Vegas, si haces chapuza y no pagas las deudas, te meten en la cárcel. Y es feo allá, no es como en California, es diferente. Entonces te meten a la cárcel. Entonces aquí ese hombre se llenó de 5 millones de dólares que no pagó y sigue firmando vales. En el sueño. Ok, muy bien. Cuando se acaba el sueño, ¡fum!, se acabó el sueño. ¿Cuánto debe el soñador? Pues nada. Pues nada. Y vamos a suponer que haya ganado mucho, ganó 50 millones de dólares en el sueño. Tampoco tiene nada. ¿Por qué? Porque resulta que el soñador es el vasto, el vasto del sueño. Sí. No disfruta de las acciones que se dan en el sueño. Entonces el ser, si haces una cosa que esté equivocada, el ser queda limpio. Alguna cosa que está correcta, el ser queda limpio. Eso le pertenece a una orden de realidad que es completamente independiente. Es como el sueño, en cierta manera. ¿Ok? Y nomás quiero explicar esto. Entonces aquí, ya para terminar, dice, esta es la naturaleza del atma, o sea, así es como es el atma. No desempeña acción alguna y no disfruta del fruto de la acción. Pobrecito atma, ¿verdad? Pues sí. Está libre, porque no hay más que él. Lo demás es solamente aparente. Muy bien. Vamos a hacer una marca, dejar eso ahí para la semana que entra. ¿Tienen algún comentario? Ay, no, ahora sí, deje meditar porque... Pues, Reflexiona sobre esto. Bueno, reflexionar porque... Les recomiendo que lo puedan leer despacito. Porque... Se lo voy a digerir primero. Inclusive si quieren les puedo hacer un DVD de esto, para que lo puedan ver. Ay, porque ahora sí me... O sea, estamos entrando aquí No, yo sé. en el meollo del asunto. Ahora sí que me llovió. dice. Ahora sí que me llovió mi eso igual, ¿viste? Ya lo hizo mortificada. Es que a ver, ya han pasado 2 semanas que no veníamos. Estábamos Y se salieron de entrenamiento. Pues sí, pero usted entró con todo. Muy bien, entonces así está la cosa. Muy bien, ¿ya hicieron su marca? Ajá, ya. Sí, ya. Vamos entonces a terminar la clase con una oración. A menos que quieran hacer alguna pregunta. No, tranquilos, ok. Muy bien, vamos a hacer. Vamos a meditar y verá, a lo mejor le tenemos una lista para la otra semana. Magnífico. Ojalá. Muy bien. Vamos a hacer la oración. La oración es una plegaria. La plegaria es una petición que se hace con el corazón, basada en una reflexión, en un razonamiento. Se da uno cuenta de que hay algo que conseguir. En este caso, claridad. En este caso, captar
lo que dice la enseñanza, que parece estar dirigida a mi búsqueda más profunda, y pido ayuda. Pido ayuda que me permita resolver mi problema como ser humano, de cruzar el océano de samsara, del sufrimiento, del sentimiento de limitación que mi mente rechaza. Entonces, es una plegaria sincera, inteligente. Necesitamos ayuda. Y esa ayuda tiene que venirnos del Señor, ya que nos sentimos criaturas y nos acercamos a nuestro Creador, que es quien nos ofrece la enseñanza y es quien nos da esta oportunidad y lo invocamos de esta manera. Señor, condúceme de lo aparente a lo que es real. Condúceme, Señor, de la confusión a la claridad. Señor, condúceme del sentimiento de mortalidad a reconocer mi inmortalidad. Señor, eso es todo. Esto es todo. De ese todo, este todo se manifestó. Y si por comprensión a ese todo se le quitara ese todo, lo que quedaría sería de nuevo tan solo el todo. Señor, que haya paz, paz, paz. Om Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityoma Amritam Gamaya. Om Purnamadav Purnamidam Purnaat Purnamudashyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kachit Dukha Bhavet Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Tat Sat.
Shri Guruvyo Namaha Harihi Om. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.